le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, Todo es de Él y para Él. a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hechos capítulo 27 versículos del 20 al 44. Por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas, y con la gran tempestad que nos azotaba, habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo: Señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta. Así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá.
aunque el barco sí iba a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel, enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy segura de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Pero vamos a caer en una isla. De madrugada, Pablo les recomendó a todos que comieran algo. Les dijo: ya hace 2 semanas que, por esperar a ver qué pasa, ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo. Esto es necesario si quieren sobrevivir, pues nadie va a perder ni un cabello de la cabeza. Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan y dio gracias a Dios delante de todos. Lo partió y comenzó a comer. Luego todos se animaron y comieron también. Éramos en el barco 276 personas en total. Después de haber comido lo que quisieron, echaron el trigo al mar para aligerar el barco. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, y decidieron tratar de arrimar el barco hacia allá. Cortaron las amarras de las anclas, abandonándolas en el mar, y aflojaron los remos que servían para guiar el barco. Luego alzaron al viento la vela delantera, y el barco comenzó a acercarse a la playa. Pero fue a dar en un banco de arena, donde el barco encalló. La parte delantera quedó atascada en la arena, sin poder moverse, mientras la parte de atrás comenzó a hacerse pedazos por la fuerza de las olas. Los soldados quisieron matar a los presos, para no dejarlos escapar nadando. Pero el capitán de los soldados, que quería salvar a Pablo, no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran al agua primero para llegar a tierra, y que los demás siguieran sobre tablas o en pedazos del barco. Así llegamos todos salvos a tierra. Saludos mis amigos, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder compartir nuevamente con ustedes. Hasta el día de hoy ya llevamos poco más de 6 semanas de confinamiento y las personas se encuentran un poco tensas. De hecho, las noticias nos preocupan cuando nos muestran que estamos bajo varios dilemas. Por un lado, no sabemos si ya es apropiado empezar o retomar el tiempo de trabajar, aunque sea de manera controlada, o si es mejor quedarnos en casa. La situación es difícil. Esto despierta muchos sentimientos de estrés, muchos sentimientos de preocupación. Hay personas que están afectadas incluso con su salud a causa del estrés. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación realmente inquietante. Y cuando pensaba en la situación que vivimos ahora, recordaba que hay pasajes, hay escenas en la Biblia donde vemos que también las personas vivieron un momento de dificultad. Y justamente lo que estamos en este momento pasando me recordaba a una escena en la que el apóstol Pablo se ve enfrentado a un momento difícil. Sin embargo, Dios permite la situación para bendición. Me refiero a Hechos capítulo 27. ¿Cómo llega el apóstol Pablo a ser prisionero y ser llevado de Roma hacia Jerusalén? Vemos que Pablo predicaba de Cristo y esto no les gustaba a muchos de los judíos. Y ellos buscaban la manera de llevarlo prisionero y la manera de atacarlo. Es por esto que levantan falsos testimonios contra él, que buscan cómo encerrarlo. Y cuando Pablo está prisionero, es llevado a varios lugares para poder ser juzgado. Y lo tienen en trámites burocráticos de aquí para allá para poder encontrar cómo condenarlo, pero no encuentran nada sólido. En esta situación, el apóstol Pablo aprovecha su condición como ciudadano romano para apelar a César. ¿Qué significa eso? Pablo, al ser también de nacionalidad romana, pide que se le permita ser juzgado por el emperador. Y para eso él tenía que ser llevado a Roma.
¿Por qué hace esto Pablo? Porque su anhelo siempre fue ir hacia Roma para predicar el evangelio allá. Seguramente su anhelo no era llegar como prisionero, pero sin embargo muchas veces Dios permite las circunstancias difíciles con un propósito. De hecho, nos dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es por eso que el apóstol Pablo sabe y confía que en medio de esta situación, en medio de esta tribulación en el que él está siendo atacado y siendo prisionero, sabe que Dios iba a permitir que la situación se dé para bendición. Igual en nuestra vida nosotros vemos muchas veces que las situaciones difíciles que pasamos tienen una razón, tienen un propósito en el plan de Dios. Te cuento una anécdota. Mi esposo, antes de que yo le conozca, me cuenta que tuvo un trabajo en el que su jefe inmediato trató de hacerle la vida imposible, porque nunca estuvo de acuerdo con que se le contratase. Pero en esa situación Dios le ayudó. Y a pesar de que su jefe inmediato intentó darles los trabajos más complicados, Dios facilitó las circunstancias para que los pudiera resolver de la mejor manera. Y esto hizo que lo conocieran como un excelente trabajador y más bien lo ascendieran. Es decir, incluso cuando tratan de hacerte daño, puede ser eso para bendición en los propósitos de Dios. Y en este caso, el apóstol Pablo sabe que Dios tiene el control. Como les digo, él apela a ir a Roma y se decide trasladarlo. No tenían un motivo claro de por qué llevarlo. La situación no era tan grave como para que tengan que llevarlo hacia Roma. Sin embargo, sin saber cómo complacer a los judíos y cómo tramitar el poder condenarle a Pablo, lo que hacen es dejar que siga el proceso y trasladarlo a Pablo hacia allá. El camino hacia Roma iba a ser muy complicado. De hecho, era muy difícil llegar hacia allá. Un viaje a esa distancia ahora nos tomará poco tiempo, pero en ese entonces eran semanas de viaje. Tenían que hacer varios transbordos en barcos, llegar a distintos lugares y pasar semanas navegando. Entonces emprenden el viaje. El viaje, Pablo va con otros prisioneros. Parece que también lo acompaña algún hermano cristiano que estaba ahí como prisionero, y Lucas. Y en ese viaje le ponen al frente de este viaje a Julio, un soldado romano. Ahora la historia nos cuenta que los soldados romanos tienen la fama de que en su época eran personas muy desalmadas. Sin embargo, Julio trata bastante bien a Pablo, y eso lo vemos en el texto que ahora estamos estudiando. Emprenden el viaje hacia Roma, y justamente en la primera parada se nota cómo este soldado trata mejor a Pablo, porque Pablo parece que se siente mal con su salud y le dejan ir a visitar a sus amigos en esta ciudad. ¿Cómo era posible esto? Imagínate tú, estaba como prisionero y se le da la libertad de poder ir a visitar a sus amigos. Seguramente un grupo de cristianos que estaban iniciando una iglesia en esta ciudad. Pero Dios estaba con Pablo y permitía que todo sea para bien. En medio de la adversidad, Dios cuida de sus hijos. ¿Cómo era la embarcación? Vemos que el barco era un barco bastante grande. ¿Por qué? Porque nos muestra aquí el relato que iba con más o menos unas 270 y tantas personas. Este barco también era un barco de carga, donde se llevaba trigo y cereales que viajaban desde Egipto para Roma. Y en este barco iban también muchas otras personas. Emprenden el viaje y desde un principio hay muchos conflictos. Está el viento que no está a su favor, más bien todo el tiempo empieza a estar en contra. Ellos tienen que desviar su camino para evitar ser, dañados a causa del agua turbulenta. Pablo conocía sobre la navegación y conocía cuál era el mejor tiempo para emprender el viaje y cuál era el tiempo en el que no era prudente. Por eso es que él advierte a las personas del barco y les dice: no es bueno que el día de hoy zarpemos, es mejor esperar a que pase el tiempo de invierno y entonces sí podremos navegar. Pero deciden no hacerle caso a Pablo. Seguramente los soldados dijeron: bueno, él es un prisionero y a lo mejor quiere postergar su llegada a Roma para ser juzgado.
Es entonces que ellos emprenden este viaje. Y si ya habían tenido problemas, si ya habían tenido retraso en el primer viaje, en este otro la situación iba a ser mucho más complicada. Dice que durante todo el camino los vientos iban en contra y tuvieron que desviarse de la ruta que habían planificado. Además, el agua estaba turbulenta y poco a poco se adentran en el mar y cada vez la situación se vuelve más compleja. Tanto las personas de la nave como Pablo empiezan a sentir cierto temor, pero Pablo todo el tiempo tiene la confianza de que si Dios lo ha llevado con un propósito, Dios cumplirá su propósito en él. En la noche más oscura nos damos cuenta de que solo dependemos de Dios. Es posible que las personas que iban en el barco nunca hayan escuchado sobre Dios, pero lo que sí tenían ellos la certeza era de sus conocimientos marítimos, de la planificación que habían hecho, de la experiencia que tenían de sus muchos viajes en barco. Y sobre eso ellos se apoyaban. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a algo que sale de nuestras manos, entonces realmente conocemos de Dios. Dice que la situación era tan complicada, que todo era tan oscuro, que no siquiera podían distinguir entre si era de mañana o era de noche. Y en ese tiempo no tenían Google Maps, así que no podían ubicarse, ni siquiera tenían brújula. La única forma de ubicarse era a través de ver el cielo, las estrellas, el sol, pero el clima era tan adverso y tan oscuro que no podían ver nada a su alrededor. Pasan semanas y ellos están navegando en alta mar sin un rumbo claro, sin saber hacia dónde dirigirse, pero tratando de hacer sus mejores esfuerzos. De alguna manera esta historia nos conecta con lo que estamos viviendo ahora. Nosotros nos sentíamos capaces de guiar nuestra vida en base a nuestra tecnología, en base a nuestros conocimientos, y nunca nos imaginamos que un virus tan pequeño que no lo podemos ni siquiera percibir pueda haber llevado al caos a toda la humanidad. Sin embargo, a veces esas situaciones nos recuerdan quiénes somos delante de Dios. Y no es que sea castigo de Dios, sino más bien que esas circunstancias adversas que vienen nos confrontan con quiénes somos y nos confrontan con lo vacío que es el orgullo humano. El creyente mira las circunstancias como una oportunidad. Justamente el apóstol Pablo era quien veía las cosas desde otro punto de vista. Y por esa capacidad, esa tranquilidad que él tiene, aún en medio de las circunstancias difíciles, es que puede salir adelante y puede animar a los demás. Es interesante ver cómo aquí el apóstol Pablo pasa de ser uno de los tantos prisioneros a ser quien se pone al frente de la nave, a prácticamente ejercer el liderazgo en una situación de mucha calamidad. Un creyente, cuando realmente confía en Dios, puede ser de bendición e incluso traer esperanza, traer paz, traer una dirección en un momento de mucha adversidad. Y eso es lo que vemos aquí con Pablo. Él toma la batuta para calmar los ánimos de la gente, para decirles, el Señor nos va a ayudar. Tengo la esperanza, y no solo la esperanza, sino la certeza de que el Señor está con nosotros. En medio de la dificultad, el creyente también es llamado a animar a los desalentados. Y quisiera aquí que me acompañes en tu Biblia, Hechos 27, versos 21 al 25. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo, Señores, hubiera sido mejor haberme hecho caso y no salir de Creta. Así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel enviado por Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. En los momentos de adversidad,
un cristiano puede llevar a otras personas a animarse y a compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios que traerá vida y traerá salvación a cada una de estas personas. Como vemos en este texto, Pablo no solamente les anima a tener un mejor ánimo, les anima a comer y a saciar su hambre. Imagínense ustedes, varias semanas en un barco, ahí encerrados, sin poder salir, sin poder ver más que agua a su alrededor y en un lugar incómodo, seguramente con dolor del cuerpo, sin poder dormir, sin poder tener tranquilidad y pensando que en cualquier momento su vida se iba a acabar. Habían perdido toda la esperanza cuando Pablo les dice estas palabras. El Dios al que yo sirvo es el que nos va a sacar en medio de esta situación. Él nos va a levantar. Qué sabias palabras y qué alegría poder tener esa certeza de que Dios está con nosotros. Pero sabes, como cristianos nosotros tenemos esa seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni el porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios. Si crees en esa palabra, pues tienes esa certeza. Entonces el apóstol les invita a comer, a saciar su hambre para tener fuerzas. Y me gusta mucho esta escena porque ellos hacen un pan improvisado, hacen un pan con el trigo que seguramente tenían ahí en la nave. Como te decía, era una nave que llevaba cargamento de trigo. Hacen el pan, parten el pan y comparten. Y me gusta mucho las palabras que usa aquí para describir esta cena. Dice, Pablo tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo compartió. Casi recordándonos las palabras de la Santa Cena, recordándonos ese tiempo de Pascua que Jesús compartió con sus discípulos. Pablo hace este acto de compartir la cena con estas personas desconocidas en una situación totalmente fuera de lo común. Dime si no nos recuerda un poco a lo que ahora estamos viviendo, donde tenemos que improvisar un poco el pan, improvisar un poco la mesa para poder compartir el pan a través de una videoconferencia. Y es que en esta situación también el apóstol nos muestra que lo importante no es tanto la tradición de cómo siempre se ha hecho, sino el recordar a través de la Santa Cena que Cristo está con nosotros, que Él es el que dio su vida por nosotros y viene por su iglesia. Nos recuerda a través de la Santa Cena que cada uno de nosotros somos partes del cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo, la iglesia, no es un templo físico que está en un lugar específico. El templo de Cristo es los hijos de Dios. Eres tú y cada persona que profesa a Cristo como su Señor y su Salvador. Y aquí está Pablo en una situación de Santa Cena improvisada con un poco de personas que no tenían idea sobre lo que era la fiesta de la Pascua judía, pero están compartiendo la mesa del Señor. Por medio de este acto se alimenta su cuerpo físico, pero sobre todo se alimenta el alma, el espíritu, llevándoles a la certeza de que Dios es el que está con ellos. Y después de eso, pues, vemos también un paso de fe. Dar pasos de fe es confiar en Dios. Después de que hubieron comido, dice que Pablo les animó para que quitaran todo el peso que podían del barco. Así que entre varios tuvieron que tomar ese cargamento de trigo y echarlo por la borda para poder aligerar el peso del barco. Mira que eso es una situación de fe. Seguramente muchos de las personas que estaban ahí pensaron, ¿y si estamos una semana más en el barco, qué vamos a comer? Pero cuando confiamos en Dios, entonces podemos dar pasos de fe e incluso soltar esas cosas físicas de las cuales nos agarramos para creer en Dios. Alguna vez alguien me contó una ilustración que me impactó de un hombre que estaba subiendo una montaña muy alta y mientras escalaba resbaló y cayó. Al caer no veía más a su alrededor que neblina y nubes. Y entonces, colgado ahí, en su desesperación, invocó a Dios. Cuando invocó a Dios, escuchó una voz que le decía, corta la soga. En ese momento, él pensó que eso sería una insensatez y se agarró con todas sus fuerzas a la soga
y al siguiente día dice que lo encontraron congelado, colgado de una soga a apenas 50 centímetros del piso. Una ilustración que me impactó porque nos habla de cuando nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y no de nuestras fuerzas. Y en este caso, botar ese trigo y descargar el barco era un paso de fe. Pero ellos estuvieron de acuerdo en hacerlo porque confiaban en que Dios los iba a salvar. Y al siguiente día, de hecho, ellos encuentran la playa. El barco avanza un poco más y por los riscos pues se destroza. No queda nada del barco, pero todas las personas logran salir ilesas. Unos nadando, otros agarrados de un resto del barco. Cada uno de ellos logró salir. Los soldados romanos incluso pensaron en asesinar a los prisioneros para que no escapen, pero como Dios cuidaba de Pablo por medio del principal de los romanos, no permite Dios que le hagan daño. Y cada uno de ellos logra salir, no solamente con la vida física, sino también con esa nueva vida en Cristo, con esa nueva relación con Dios que les iba a ayudar a salir adelante. Al igual que el apóstol Pablo, nosotros, la iglesia, hoy somos llamados a llevar ese mensaje de esperanza, a llevar ese mensaje de salvación que viene de parte de Dios para toda la humanidad. Y hoy, que estamos pasando momentos difíciles y que muchas personas están viviendo situaciones de tal vez carestía, incluso muerte o enfermedad, es la iglesia de Cristo la que tiene que ponerse al frente para traer esperanza, que tiene que buscar la fortaleza de Dios para poder sacar este barco a flote, con trabajo, con ayudarnos unos a otros, con traer esperanza en medio de la desesperanza. Que el Señor te siga usando y te fortalezca para esta obra. Que el Señor te bendiga.